Saludos amigos y amigas de Principalmente. No se pierdan en esta ocasión la interesantísima intervención del doctor Francisco Durán, con quien conversaremos interesantísimos asuntos en materia de derecho procesal civil. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Soy Francisco Núñez, tengo 40 años y soy dominicano. Tengo 10 años en el transporte y, aunque suene extraño por las complicaciones de la calle, a mí me gusta lo que yo hago. Yo lo disfruto, que a mí me gusta servirle a la gente, porque al final del día considero el valor de mi esfuerzo. Así mismo es. Amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que garantiza que como yo no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a todos y cada uno de sus hogares. Este programa principalmente tiene un objetivo principal, que es el de educar sobre el derecho en República Dominicana. Y no solo llegar a los abogados, a los estudiantes de derecho, sino a toda la ciudadanía en sentido general. Ese es nuestro objetivo, enseñar al ciudadano de cuáles son sus derechos, de entusiasmarse por una de las ramas de las ciencias sociales que tiene un impacto determinante en el quehacer cotidiano de la vida de todos y cada uno de nosotros, el derecho. Hoy principalmente está de gala porque contamos con la presencia de uno de los abogados más ilustrados en lo que tiene que ver con el procedimiento civil en República Dominicana. Es un abogado completo porque ejerce todas las materias, materia civil, materia penal, administrativo, constitucional. Es un peso completo del derecho en República Dominicana. Además de un dilatado ejercicio profesional en todos los tribunales del país, también es un académico, profesor universitario de larga data, que se ha ejercitado en su ejercicio académico, especializado específicamente en la enseñanza del derecho procesal civil. Yo recuerdo que un profesor, siendo yo estudiante universitario, nos decía que el derecho procesal civil es la matemática del derecho. Es básico, es fundamental para el abogado, y sobre todo para estructurar todo lo que es un proceso, tanto en materia civil como en materia penal, y también ya en materia administrativa y constitucional, y ya está la ley de procedimientos constitucionales. Pues hoy principalmente tanto Manuel, Pedro y un servidor nos sentimos sumamente complacidos porque contamos con la presencia del licenciado Francisco Durán, un gran amigo
pero además un compañero de esta casa, porque es el abogado principal de aquí, El Grupo Telemicro. del Grupo Telemicro. De manera que Francisco está en su propia casa, que habíamos dilatado mucho en otra época. Fran, la verdad que es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Y como habíamos dicho en la introducción, una de tus especialidades es precisamente el derecho. Tú eres un procesalista, tú estás marcado como uno de los mejores procesalistas que tiene el país. La verdad que lo ha demostrado con hechos, en donde tú has participado en cientos de litigios en diferentes tribunales del país y pudiéramos considerarte como un abogado exitoso. ¿Cuál ha sido, desde tu punto de vista, la evolución del procedimiento civil en República Dominicana, donde se han producido algunas tímidas modificaciones, específicamente que se dieron las más puntuales en el año 1978, de las cuales uno de los promotores clave en esa época fue un abogado prominente que ocupó grandes posiciones públicas como fue el licenciado Polibio Díaz. Correcto. Sí. Pero que también estuvo el acompañamiento de otros distinguidos juristas, como es el caso del magistrado Luciano Pichardo, que acompañó y trabajó en todo lo que tuvo que ver con esas modificaciones que se produjeron. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el progreso, el desarrollo y cuáles serían las falencias? Porque también se habla de una reforma procesal civil en República Dominicana. Mira, lo principal que se ha verificado en nuestro ordenamiento jurídico en el área de procedimiento civil, que no es que me pueda atribuir la condición de procesalista per se, pero sí aficionado a todo lo que concierne al procedimiento civil. Eso naturalmente representa una afición. Entre nosotros, la reforma o la innovación procesal más significativa radica en la figura del referimiento. Desde la adopción del Código de Procedimiento Civil apenas hemos tenido algunas leyes complementarias que tienen por objeto, como el caso de la Ley 764 del año 1944, que introdujo algunas modificaciones al procedimiento del embargo inmobiliario. Pero con algunas tímidas, como tú señalabas, con algunos tímidos esfuerzos legislativos, donde se verifica con mayor relevancia procesal es en lo que concierne a la figura del referimiento. El referimiento, que es un procedimiento instituido para conocer asuntos urgentes, para versar sobre asuntos urgentes. Nosotros lo teníamos consagrado en los artículos 806 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que estaba orientado a provocar la intervención del presidente del Tribunal de Primera Instancia para conocer las dificultades de ejecución que surgiesen respecto de las sentencias y títulos ejecutorios. Y en esa esfera se desarrollaba y se limitaba la aplicación del referimiento. Ahora bien, en el año 1978, precisamente con la promulgación de la Ley 834 del 15 de julio de 1978, pues se instituye con mayor extensión la figura jurídica del referimiento y de los poderes del presidente del tribunal en funciones de referimiento, que vino a constituir una especie de adopción de aquellas modificaciones que se habían verificado en Francia en el año 1971 por la iniciativa del presidente Bellem, que vino a otorgarle, a dotar a la figura jurídica del referimiento de un dinamismo particular, hasta el punto de que los tratadistas franceses abrigaban el temor de que estos poderes del referimiento se concibieron con una amplitud tal que venía a ser paralela a aquella que posee el presidente, el tribunal de primera instancia per se en los asuntos ordinarios. Entonces, lo primero es que define la figura jurídica del referimiento en el artículo 101 de la Ley 834 y va orientado
a conferirle facultades o poderes a aquel juez que no se encuentra apoderado de lo principal. Por puesto que naturalmente la ley le crea originalmente una jurisdicción especial para no inmiscuirse en los asuntos ordinarios o en los asuntos de fondo. Más adelante, en el artículo 102 de esta nueva ley, se encarga de establecer la forma de introducir la acción en referimiento. Una acción, la otra que tiene por objeto encauzar a una parte presente o citada para versar o conocer sobre aquellas pretensiones perseguidas para que el juez adopte una medida necesaria, una medida urgente. Ahora, fuera de las diferentes regulaciones como la naturaleza jurídica de la ordenanza, el carácter provisional de la ordenanza de referimiento, los textos claves de esta figura lo constituyen los artículos 109 y 110 de la ley que estamos comentando. El artículo 109 porque es la que contempla las llamadas condiciones de admisibilidad de la acción en referimiento, señalando que en todos los casos de urgencia, el juez, en función del referimiento, puede acordar todas las medidas que fueren necesarias con tal de que no colida con una contestación seria, que es una noción importante a ser tomada en cuenta en este análisis, o que se justifique por la existencia de un diferendo. De manera que cuando hablamos de cuáles son las condiciones legales necesarias para la admisibilidad de una acción en referimiento, tenemos que circunscribirnos a tres: la urgencia, la no colisión con una contestación seria o la existencia de un diferendo en sentido general. La terminología de contestación seria es precisamente de la más innovadora, porque el artículo 806 del viejo sistema procesal se refería que la facultad del juez de los referimientos se detenía hasta el extremo de no perjudicar lo principal. ¿Qué significa no perjudicar lo principal? No estatuir al fondo del derecho, no juzgar el fondo del derecho, no decidir el derecho entre las partes. Esa era la noción del viejo sistema procesal. La nueva es la de no colisión con una contestación seria. Hay tratadistas que se refieren, como Hebró y Peró y César Brie, a la ausencia de contestación seria. Pero naturalmente la propia ley 834 no señala ni define lo que es la contestación seria. La doctrina, sí, claro está, la doctrina de origen, la francesa, sí señala que verdaderamente, reconociendo que la noción de contestación seria carece de definición legal, ellos señalan, bueno, la contestación seria puede constituir el límite o el obstáculo para que el juez de los referimientos estatuya, o puede naturalmente constituir la razón de su intervención, pero todavía no nos la define. Pero en esencia, este concepto legal lo que significa es que ninguna medida que pueda adoptar un juez en atribuciones de referimiento ni puede prejuzgar el fondo del derecho, no puede decidir el derecho entre las partes, pero al mismo tiempo lo que adopte el juez en estas atribuciones puede tampoco perjudicar lo que sería la decisión del fondo o la definición definitiva, si se quisiera llamar así, de la contestación principal entre las partes. Francisco, esta cuestión propia del referimiento, de que no puede perjudicar lo principal, ha generado en la práctica, digamos, muchísimas discusiones alrededor de cómo debería ser comprendida. Hay muchos abogados dicen que si bien el juez de los referimientos no puede tocar lo principal, sí puede asomarse a verlo para ver qué incidencia puede tener eso en la acción de referimiento. ¿Cuál es tu parecer en torno a esta concepción que más bien nos viene, digamos, de la práctica, de cómo operan en los tribunales, de la relación que existe entre la acción en referimiento como tal y la posibilidad, no de juzgar lo principal, pero sí de aproximarse de alguna manera y ver en qué puede influir lo principal en relación a la demanda de referimiento? Bueno, se trata precisamente de un límite jurisdiccional. La circunstancia de que el artículo 104, específicamente la ley 834,
le señale la pauta o el límite al juez. Usted puede conocer de todas las medidas, precisamente porque el artículo 109 no lo limita. Habla de todas las medidas. Fíjese bien, no hay limitación, pero usted tiene un límite: no juzgar el fondo del derecho, no perjudicar lo principal o no colidir con una contestación seria. Eso no significa que el juez no puede examinar la contestación principal. Eso no significa que el juez no puede examinar los hechos, lo que fundamenta, lo que soporta la acción en referimiento, lo que fundamenta la petición de la medida que se esté solicitando o la provisión que haya de acordar el juez. Eso no significa esto por el hecho de que el juez no puede, sobre simples alegatos, conferir medidas. El juez tiene que examinar que si el demandante en referimiento señala: yo he formalizado un contrato de tal o cual naturaleza, arrendamiento, suministro y cualesquiera otros, y por ende soy titular o me han vulnerado tal derecho y necesito que usted en estas funciones, refiriéndose al juez, adopte una medida de corte provisional y urgente. Bueno, pues el juez tiene que examinar si existe esa apariencia de derecho, por el hecho de que los tratadistas franceses han sido enfáticos en señalar que si bien el juez no puede ni perjudicar lo principal, ni estatuir el fondo, el juez de los referimientos no es el juez de las superficialidades. Es decir, que tiene que efectuar un examen. Ahora bien, examinar los hechos, examinar el esquema jurídico que cursa entre las partes, no significa ni definirlo anticipadamente, ni mucho menos juzgarlo. Pero constituye el soporte. Fíjese que incluso las decisiones jurisprudenciales más recientes, hablando por ejemplo de las facultades del presidente de la Corte de Apelación en atribuciones de referimientos, le han pautado en el curso de las distintas acciones que este juez puede ventilar, no solo para detener la ejecución provisional, sino también para adoptar cuantas medidas fueran útiles, que utilizando, claro está, como pauta o como soporte legal las disposiciones de los artículos 140 y 141 de la misma ley 84, que es el primero de estos textos, el 140, una reproducción del 109. Y le ha dicho la Suprema Corte de Justicia: el factor prudencia no es una justificación para detener la ejecución provisional. El concepto de prudencia, es decir, voy a adoptar una medida o voy a suspender la ejecución provisional de una decisión rendida por la jurisdicción de primer grado, fundado en la prudencia, la Suprema Corte de Justicia ha censurado que eso no puede constituir la base de una decisión del presidente de la Corte de Apelación. Por lo que le está señalando: remítase a las condiciones de admisibilidad, constate la urgencia, verifique que su decisión no va a perjudicar lo principal, verifique que usted no va a prejuzgar el fondo, como por ejemplo en esa especie, que usted no va a decir: esa decisión debe ser revocada. Eso no lo puede decir un juez. Doctor, Sí, muy interesante su ponderación sobre este tema. Hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia del 17 de abril del 2002, que es una decisión que el magistrado, bueno, el ex magistrado Rafael Luciano Pichardo siempre comentaba, y era donde señalaba la tipología de los referimientos. El llamado petit referé, por ejemplo. Bueno, cuando se refirió precisamente a que en la República Dominicana no existía el petit referé. Esa decisión sur Lechán, que en algunos casos sucede que en materia de lo contencioso administrativo y en el amparo, ya sí se ve lo que es esa figura, es decir, una decisión cautelar dentro de otro proceso, que es también provisional. Pero bueno, en esa decisión se hablaba de lo que es el referimiento clásico de urgencia, que es el que conocemos en el 109, pero se habla también del referimiento de puesta en estado, remisa en estado. Como el juez de la puesta en estado. Los franceses, exactamente, que es el del 110, párrafo primero. Y habla del referimiento provisión, del referimiento... sobre medidas conservatorias. Sobre medidas conservatorias, etcétera. Que hay unas condiciones particulares también para la adopción. Claro, exactamente. Entonces, nosotros vemos todavía muchas confusiones en abogados que litigan, siempre señalando de que, bueno, para que el juez de los referimientos pueda
accionar se requiere de tener una instancia abierta, principal. Una instancia principal. Entonces ahí es que viene el tema. Bueno, lo que pasa es que cuando existe ese referimiento de puesta en estado, donde lo que el juez debe verificar básicamente si hay una turbación manifiestamente ilícita o el daño inminente que se habla, inclusive dice la doctrina francesa, hablar de urgencia no es necesario, porque desde que se constata la ilegalidad ya supone la existencia de una urgencia. Esas confusiones que se ven ahí en ese tipo de referimiento, pero también que se van viendo también en el poco uso a otras figuras como el referimiento provisión, etcétera. ¿Cómo lo ve usted de la perspectiva del abogado litigante? ¿Cuáles son los retos que debe verse en lo que es el referimiento para lograr que la figura sea lo que quizás uno siempre ha querido que sea? Donde incluso, hay que decirlo, en Francia no hay amparo. Hay un referé liberté que hizo innecesario lo que aquí nosotros tuvimos que llegar instituir, que es instituir el amparo, porque el referimiento quizás no era la vía más idónea o la suficiente, o la que pudiera poseer menos límites. Claro, exactamente. Bien, mire, el llamado petit referé, la Suprema Corte lo excluyó expresamente, fundamentado en que pudiera constituir una disposición anticipada de la... ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo con el petit referé, claro que sí. Claro que sí, y fíjese cuál sería la exigencia o el reto de la supresión de un petit referé. El juzgamiento en el plazo que demanda la circunstancia. Claro. Si usted demanda la suspensión de una venta en pública subasta de embargo ejecutivo, por ejemplo, y esta venta se va a verificar al día siguiente del conocimiento de la acción, claro, y una simple medida de instrucción de comunicación de piezas de dos días, automáticamente pasa. torna inefectiva, un mandamiento de pago notificado por un día franco. Y tornaría inefectiva, claro, la instancia de referimiento. Ahora bien, el juez que así conoce tiene dos opciones: conocer el asunto, instruir el proceso de referimiento en cuestión de horas, claro, o si entiende que de la misma naturaleza del proceso, de las incidencias del proceso, no es posible instruirlo ni decidirlo en horas, entonces pues usted acuerda los plazos y las medidas que le solicite para la instrucción de esta acción y adopte entonces una medida anticipada provisional, como se verifica ahora en la jurisdicción contencioso administrativo, claro, para la cuestión de las medidas cautelares, claro, que son adoptadas sin lecham, sobre la marcha, claro, claro, y por simple petición, sin motivación alguna. El tema sería cómo encontrar un fundamento legal para la admisión de esa figura, con la que yo estoy plenamente de acuerdo. Cae en el mismo artículo 109. Exacto. Porque como no lo tenemos legalmente consagrado, no lo tenemos definido expresamente, cae dentro del 109. Porque fíjese que el doctor se refería a la otra opción, por así decirlo, que aparentemente, claro, no exigiría la presencia de la urgencia, cuando nos referimos a las medidas fundadas en el artículo 110 de la 834. Claro. El primero de estos textos dice: en todos los casos de urgencia, sí, el juez puede adoptar ¿cuántas medidas fuesen solicitadas, con tal de que se ajuste a estas tres condiciones? Ahora bien, ¿tenemos una definición de urgencia en nuestro ordenamiento legal? No, porque lo ha dicho la Suprema Corte, lo ha dicho la Corte de Casación francesa, y lo robustece amplísimamente la doctrina. La urgencia es una noción de hecho, y por ende está abandonada al poder soberano de los jueces, escapando incluso al control de la casación. Exacto. O sea, fíjense qué profundidad tiene esta noción. Escapa al control de la casación, salvo desnaturalización. Bueno, la segunda condición, que usted no vaya a colidir, que usted no vaya a afectar el fondo del derecho. ¿Y en qué oportunidad procesal usted debe adoptar esa medida? Cuando las circunstancias lo demanden. Claro. Porque es bueno comentar que la urgencia es una noción y un elemento también circunstancial de la acción. Claro. Es decir, hoy puede haber urgencia y mañana desaparecer, claro, y viceversa.
Entonces, por eso es que hay una exigencia jurisprudencial de decirle al juez, usted debe constatar la urgencia. Si bien ella está abandonada a su apreciación soberana, pero usted tiene la obligación de constatarla para naturalmente adoptar las medidas. Fran, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos analizando este y otros aspectos que son de suma interés. Correctamente. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia en nuestro programa del licenciado Francisco Durán, el profesor Francisco Durán. Como hemos visto, Francisco, hemos analizado el referimiento en diferentes vertientes. Correcto. Nos referíamos a que hay una creencia generalizada entre los abogados para que se pueda iniciar o se pueda demandar en referimiento, debe necesariamente que existir una demanda principal. Esa es una creencia casi generalizada entre los abogados y yo creo que hasta muchos jueces. Sí, claro. Pedro me puede desmentir por su experiencia, larga trayectoria en la judicatura. Habían jueces, por lo menos cuando yo tenía un ejercicio activo en materia civil en aquellos años, Correcto. que lo primero que te exigían era la presentación de la demanda principal. Claro. Para admitirte el referimiento. No quiere decir que te lo iban a aceptar. Bueno, ¿Cuál es la visión de esa? Y si se puede introducir una demanda sin de acción principal. sin acción principal. Eso lo va a definir el objeto de la acción. Si usted demanda la suspensión de ejecución de una sentencia fundada en la existencia o hasta que, solicitando al juez que adopte esta medida hasta que se decida la suerte de un recurso de apelación, bueno, pues indiscutiblemente que será imperioso, será una condición previa incluso de admisibilidad de esa demanda, la existencia de un recurso de apelación, de una instancia principal. Pero fíjese, no es indispensable la existencia de una acción principal previa, porque eso va a depender de la finalidad procesal que usted procura en una demanda de referimiento. Y hay unas pautas legales para ello. Tomemos como ejemplo las disposiciones del artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, que fíjense que anterior a la innovación procedimental de la 834, desde la concepción del Código de Procedimiento Civil se le permitía al juez de los referimientos conocer sobre el levantamiento de una medida conservatoria, sobre la limitación de un embargo, sobre de un mes incluso, sobre la reducción de una inscripción hipotecaria. Siempre, claro está, lo condicionaba a que existiesen causas serias y legítimas, con la única diferencia de que esa previsión legal sostiene que lo podrá conocer el tribunal apoderado del litigio o el juez de los referimientos. Y la Suprema Corte de Justicia, en la década del 70, le había limitado la competencia al juez de los referimientos, señalando que si estaba apoderado un tribunal de una acción principal vinculada o conexa a la acción de referimiento, el juez de los referimientos se tornaba incompetente. Ahora bien, ya en la década del 90, particularmente después del año 1996, esa concepción jurisprudencial varió y se señalaba que el juez de los referimientos, precisamente por estas facultades plenas que le confieren los artículos 109 y siguientes, poseía facultad jurisdiccional independiente de la existencia de un apoderamiento de la jurisdicción principal. Ahora bien, hay otros casos en los cuales también al juez de los referimientos le está permitido estatuir incluso definitivamente. Es como naturalmente en los casos de dificultades de ejecución de sentencia y títulos ejecutorios, que el mismo 112 de la 834 se lo atribuye y que se lo permitía el viejo sistema procesal. Y en esas circunstancias no era necesario que se apoderase previamente a un juez de lo principal para soportar una medida de referimiento. Lo que significa que la
condición de una acción previa principal, de un recurso previo, va a estar determinada al objeto de lo que usted procure, de lo que usted somete ante el juez de los referimientos. Eso significa que la ausencia de una acción, la ausencia de un recurso, no va a limitar la posibilidad de que el juez de los referimientos intervenga en esas atribuciones. Y desde luego siempre sujeto a las condiciones de admisibilidad que establece el texto que estamos analizando. Se habla también, cuando el colega se refería a la previsión del 110, bueno, ahí puede adoptar todas las medidas conservatorias. Allí decía todas las medidas, y en el 110 se refiere a todas las medidas conservatorias. Dice que se impongan. Ahora bien, ¿cuál es el condicionamiento de la adopción de estas medidas eventuales? El peligro inminente o la necesidad de hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita. Entonces, ¿qué ocurre? Hay tratadistas que señalan, en el caso del 110 no hace falta de urgencia. Sí, la urgencia está sobreentendida. Claro. Porque un colega me preguntaba en una ocasión, ¿cuál es la distinción si yo le solicito al juez de los referimientos la designación de un administrador judicial o secuestrario por la vía ordinaria que por la vía la vía de referimiento? Digo, mira, enormes. Claro. El juez del ordinario puede conocer una demanda en designación de un secuestrario, como se lo permite el artículo 1961 del Código Civil. Pero ¿qué ocurre? Primero usted tiene que no alcanzar, sino que tiene que atravesar los diferentes grados jurisdiccionales para que usted pueda ejecutar esa medida, si se la acuerdan, como es el caso de primera instancia y luego apelación. Ahora bien, si usted obtiene la designación de un administrador judicial o secuestrario por vía de referimiento, en base al 1961, pero soportado por el 109, como ya había dicho la jurisprudencia, que no era necesario que la existencia solamente de la cosa litigiosa para que se designe un secuestro por vía de referimiento, sino también cuando estuviesen dadas las condiciones de admisibilidad a que estamos haciendo referencia. Entonces, la gran distinción radica en que por la vía de referimiento usted puede obtener una ejecución provisional no obstante cualquier recurso y por ende hacer efectiva esta medida. Ahora, por la vía ordinaria usted tendría que agotar los grados jurisdiccionales previstos o lograr eventualmente que el juez de fondo le acuerde una ejecución provisional al amparo de las condiciones de los artículos 127 y siguientes. Demostrarle que esa ejecución provisional es compatible con la naturaleza de la medida que usted está solicitando, por un lado. Y por otro, ya combinado con el 130 de esa misma ley 834, prestar fianza. Así es. Claro. Porque toda ejecución provisional respecto de una decisión cuya ejecutoriedad provisional no es de pleno derecho, está subordinada, dice expresamente el 130, a la prestación de una fianza. Ahora bien, esa misma disposición del 130 consagra 10 u 11 causales, claro, en las cuales la prestación de fianza es innecesaria. Es innecesaria. Hay un detalle. Perdón, Pedro. ¿Cómo? El referimiento, si se quiere, en los últimos años en República Dominicana ha venido siendo opacada por una figura que se ha generalizado. Que es el amparo. Que es el amparo. Entonces, la mayoría de los abogados, no importa cuál sea la naturaleza del litigio, puede ser un litigio que tenga que ver con lo contencioso administrativo, puede ser un litigio que tenga una naturaleza eminentemente civil, se van al amparo. ¿Cuál es la diferencia que tú estableces? ¿Cuándo tenemos más posibilidades de recurrir en referimiento o irnos por el amparo? ¿Y cuál es la diferencia de ambas figuras? Que yo quiero que tú le expliques a los amigos. Mi afirmación es que particularmente no cambio el referimiento por el amparo. Así de sencillo. ¿Por qué no efectúo este cambio? Por la amplitud de facultades que tiene un juez respecto de otro. El amparo está instituido exclusivamente a la protección de derechos fundamentales. Cuando se produce un atentado por un acto o por una omisión,
y se vulneran derechos fundamentales, usted tiene abierto el recurso de amparo, que ya felizmente entre nosotros se encuentra legalmente, expresamente regulado, inclusive con las vías de recursos hábiles contra decisión de un juez de amparo, y al mismo tiempo también con la facultad ejecutoria inmediata que tienen sus decisiones. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjese que de una previsión de un tratado internacional, específicamente de la Corte Interamericana, La Convención Americana. de la Convención Interamericana, el 25.1, si mal no recuerdo, y soportado después por una decisión, no resolución, por una decisión jurisprudencial. De la Ni siquiera Suprema. fue una resolución Evo. al amparo del artículo 42 Caso de la Evo ley en el de 99. organización judicial. Sí. Es por una decisión. En otras palabras, tuvo en un tiempo una creación jurisprudencial. Así es. El amparo soportado por la Convención Internacional. Y luego ya con la ley que expresamente le confiere una amplitud enorme, no la condiciona ni limita a que este tipo de procedimientos no existan, no se encuentren previstos en otra ley, a que la medida que usted está solicitando esté siendo discutida por ante otra jurisdicción, ya bueno, le confiere una autonomía amplísima desde el punto de vista procesal, e incluso es tan autónoma esa acción Que tiene relevancia constitucional. exacto, que tiene relevancia constitucional. Bueno, y por ende usted dirá, bueno, tiene más ventaja, tiene algunos atributos más, ¿cómo le puedo decir? De mayor reconocimiento de derechos, de mayor protección, es más protector. El amparo sería más protector que el referimiento. No es así, porque el amparo se circunscribe a la denuncia de un atentado a un derecho fundamental. Ahora bien, claro está, no es lo mismo hablar del texto constitucional moderno que del texto constitucional que nos reguló desde el año 1966 hasta el 2010, cuando se producen las reformas constitucionales. ¿Por qué señalo esto? Porque figuras jurídicas, aspectos de derechos determinados, derechos de propiedad, derechos individuales, derechos de empresa, entre otros, no tenían una concepción constitucional. En la reforma del año 1966 vigente hasta el 2002 y hasta el 2010, porque el 2002 fue una reforma circunscrita, aspectos determinados. Otra que la antecedió, que fue la del 94. Correcto, pero no tuvieron trascendencia jurídica porque fueron reformas coyunturales. Coyunturales y circunstanciales, si se quiere. Ahora bien, la del 2010 sí ya tiene una amplitud enorme, porque claro está, viene a ser una especie de parangón con aquella del año 1963 que sí contemplaba, como el caso del derecho de familia, que tenía rango constitucional. Entonces, ahora usted dice, yo tengo más ventaja con el amparo porque yo tengo más derechos constitucionales consagrados que los que precedentemente a la ley 834 existían. Y en ese aspecto es cierto. Ahora bien, si usted me habla de dinamismo procesal, si usted me habla de acciones, de diversidad de acciones que pueden suscitarse como consecuencia del atentado a cualquier derecho, aún no tenga rango expreso constitucional, entonces el referimiento tiene mayor dinamismo. ¿Por qué? ¿Usted puede concebir una tercería en una decisión de amparo? No, porque la ley no la regula. ¿Usted puede concebir un recurso de oposición en una acción de amparo? Tampoco, porque la ley no la regula. Ahora, eso mismo ocurre en referimiento. Ni aparece el recurso de oposición, ni mucho menos la tercería, que los franceses llaman la oposición del tercero. Y es oposición. Correcto. Pero ¿qué ocurre? Contrario a cómo se verifica en el amparo, que solamente versa sobre atentados a derechos fundamentales, aquí tenemos en el referimiento todo lo que se llama la diversidad de situaciones, de atentados, de agravios que usted puede sufrir en el derecho de propiedad, en el derecho intelectual, en la propiedad industrial y en distintas esferas. Fíjese que incluso, pese a remontarse al año 1978 y no haber experimentado modificaciones en su institución plena como tal, nosotros tenemos una evolución progresiva del referimiento. Nosotros contábamos en nuestro ordenamiento jurídico solamente con las previsiones del Código de Procedimiento Civil y luego con la 834, pero posteriormente en el 92
el Código de Trabajo confiere una facultad a la jurisdicción laboral para versar sobre referimiento. Y naturalmente subsanábamos la situación con la previsión del artículo 111 que decía que los poderes del juez de los referimientos se extiende allí hasta donde no exista un procedimiento particular de referimiento. Y por eso todas las situaciones que se verificaban en esta materia, en materia de referimiento, concernían al juez de primera instancia. Sin embargo, la ley sigue evolucionando y nosotros tenemos referimiento en la jurisdicción inmobiliaria con la institución de la ley 10805, donde existe una expresa figura de referimiento, con grandes diferencias, claro está, que es limitado a los aspectos inmobiliarios y limitado también, y en ese caso sí, a la existencia de una litis o de una acción principal, que es una de sus grandes limitaciones del referimiento de la jurisdicción inmobiliaria con el referimiento de la jurisdicción civil. Hay un tema que tiene que ver incluso con la misma labor jurisprudencial que ha experimentado en República Dominicana el referimiento, y que está comprendido entre los poderes que tiene el presidente de la Corte para suspender determinadas sentencias. Entre ellas, ha dicho la jurisprudencia, incluso sentencias que tienen por ley ejecución provisional de pleno derecho. Entonces, dentro de ese contexto, que es un contexto, a pesar de que se admite muy pacíficamente que así sea, hay asuntos de gran importancia que deben ser dilucidados en torno a este punto. Por ejemplo, ¿cómo es admisible que la jurisprudencia haya creado esta doctrina, si pudiera así llamarse, en contraposición del tema de que para usted expulsar una norma del ordenamiento, usted tiene que declararla inconstitucional? Y lo que ha hecho la jurisprudencia es decir, mire, vea, usted puede suspender la ejecución de un fallo ejecutorio de pleno derecho por ley siempre que concurran determinadas condiciones. Y sin embargo, deja incólume el texto de ley que dice que ese tipo de decisión para esos casos siempre va a ser ejecutorio de pleno derecho. No sé si llego yo al tema. Sí, perfectamente. De alguna manera me parece que don Mariano Germán, en una de sus obras, la posición que externa es precisamente esta, que es la ley la que le reconoce ejecución de pleno derecho a determinadas decisiones y no puede el juez en una decisión pura y simplemente derogarla para un caso particular. Correcto. Mire, nosotros tenemos una pauta legal, que son las previsiones del artículo 137 de la ley 834, que consagra esta regla. Cuando la ejecución provisional surte de pleno derecho, ella no puede ser detenida por el juez de los referimientos. Ese es el principio. La imposibilidad del presidente de la Corte de detener la ejecución provisional de una decisión de esta naturaleza. Ahora bien, este mismo texto le señala dos condiciones a la posibilidad de detenerla. Primero, si hay riesgos que puedan entrañar consecuencias manifiestamente excesivas. Bueno, incluso, al mismo tiempo es una condición general. La ejecución provisional no debe de detenerse. Es la primera norma. No se debe detener la ejecución provisional. Ahora, ¿cuándo se puede detener? Si está prohibida por la ley, o si es el literal B, si existen riesgos que hayan de entrañar consecuencias manifiestamente excesivas, que la ley no señala cuáles serían esas consecuencias. Pero ¿qué ocurre? Aquellas decisiones cuya ejecutoriedad provisional es de pleno derecho, la Suprema Corte de Justicia viene diciendo desde la década del 90, no se puede detener siempre que haya sido dictada o siempre que haya sido acordada en una decisión rendida regularmente. Eso dijo en la década del 90. En tiempos recientes ha ampliado ese acondicionamiento, señalando que no puede detenerse, salvo que esa decisión, aún revestida de la ejecutoriedad provisional de pleno derecho, puede ser detenida si existe un error grosero, si existe violación al derecho de defensa, o si se verifican en el proceso irregularidades tales que indiscutiblemente transgreden o vulneran las reglas del debido proceso. Ya hoy pudiéramos decir que se apartan de la llamada tutela judicial efectiva a que alude el texto constitucional en el artículo 69, si mal no recuerdo. Así es. Entonces, por esa razón, esa facultad del presidente de la Corte de Apelación en funciones de referimiento se mantiene latente.
tanto por el aporte jurisprudencial como también por lo que le señala el artículo 140, que es posterior, que como yo señalaba hace poco, reproduce las disposiciones del 140, señalando, puede adoptar todas las medidas que fueran necesarias. Y fíjense que nuestro texto dice, en el curso de la instancia de apelación. Es importante esto, porque no es en caso de apelación solamente. Claro. Señala, en el curso de la instancia de apelación, en Francia señalaban que en la modificación que operó en el nuevo Código de Procedimiento Civil francés en el año 1971, que era en caso de apelación, y tuvo que ser modificado porque necesariamente las medidas a adoptarse debían contar con una apelación, porque podía estarse refiriendo a un asunto conocido en instancia única. Claro. Y por ende, en la Corte de Apelación no existía apelación, pero sí se estaba verificando una instancia de apelación, una instancia ante la Corte de Apelación, sin un recurso previo. Es el caso, por ejemplo, también de la interposición de un recurso de revisión que usted someta ante la Corte de Apelación, respecto, claro está, de ya un proceso agotado de apelación. Pero ya con la apertura de una revisión civil ante la Corte no existe recurso de apelación. Y el juez presidente de esa Corte, por el hecho de existir una instancia en apelación, puede adoptar medidas provisionales. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Suspender la ejecución de la decisión de primer grado. Fran, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. Está interesantísima tu exposición y vamos a seguir tocando este aspecto que yo sé que son de sumo interés para los amigos televidentes. Correctamente. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Soy Francisco Núñez, tengo 40 años y soy dominicano. Tengo 10 años en el transporte y aunque suene extraño por las complicaciones de la calle, a mí me gusta lo que yo hago. Yo lo disfruto, que a mí me gusta servirle a la gente, porque al final del día considero el valor de mi esfuerzo. Así mismo es. Amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que garantiza que como yo no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos amigos Principalmente. La verdad es que, según dice Lorenzo, con Francisco el tiempo no ha volado. Ya estamos en el último segmento y parece que estamos comenzando. Sí, o sea, ha sido muy dinámica y sobre todo muy clara la exposición que ha hecho Francisco sobre temas que son el día a día del abogado. Claro. El abogado que ejerce materia civil fundamentalmente y otras materias. Manuel tenía una inquietud que yo quiero que Manuel pase ahora a preguntarte. Sí. Doctor, la Suprema Corte de Justicia en una decisión
muy comentada en los círculos de los abogados, ¿no? Prácticamente para muchos aniquiló el texto del artículo 127 de la ley 834 con relación a las ordenanzas de referimiento, pero en este caso dadas en segundo grado, en alzada. Correcto. Cuando aplicó de una forma extensiva la reforma del 2008, la ley de casación, con relación al carácter suspensivo del recurso de casación. De la interposición de recursos. Eso inclusive ha dado pie a que se entienda de que una ordenanza de referimiento dada en primer grado tenga más fuerza ejecutoria que una decisión dada en segundo grado. Porque en segundo grado es el caso, por ejemplo, que incluso me pasó a mí, en una demanda en designación de un administrador judicial provisional, yo pierdo en primer grado, sin embargo, en segundo grado obtengo ganancia de causa. Correcto. Sin embargo, la otra parte recurre en casación y suspende, al decir del criterio de la Suprema Corte de la Cámara Civil, se suspende la decisión, con lo cual pierde total eficacia. ¿Qué le parece a usted ese criterio? Mire, hay que diferenciar lo que es la ordenanza de referimiento y lo que es la sentencia de referimiento. Correcto. Ordenanza, si emana del presidente de la Corte, sigue siendo ordenanza. Claro. Como cuando suele ser dictada por el Tribunal de Primer Grado. Eso es correcto. Por el presidente que cambia el procedimiento totalmente. Fíjese que ya aquí, sobre una apelación de ordenanza de referimiento, la rinde la Corte en pleno. Y ya entonces adopta el carácter de una decisión, de una sentencia. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Usted dirá, bueno, tiene mayor valía, y por qué no decir mayor ventaja procesar un fallo de primer grado que uno de segundo, porque no me expongo eventualmente a un carácter suspensivo. Claro. Pero hay que distinguir lo siguiente. Si bien usted tiene una ejecutoriedad provisional de pleno derecho en primer grado, no se olvide que el presidente de la Corte en esas mismas atribuciones puede detener la ejecución provisional si se verifican las condiciones de la segunda parte del 137 o de las especies que ha señalado a título enunciativo la Suprema Corte de Justicia, que pueden ameritar la suspensión de ejecución provisional. Ahora, usted lo enfoca desde la óptica de si es parte gananciosa, pero si usted lo enfoca desde la óptica donde usted es parte perdidosa, el alivio que representa la interposición de un recurso de casación frente a una decisión de la Corte que le adverse, que le perjudique, pero que al mismo tiempo viene a constituir un atentado a derechos, a prerrogativas legales o contractuales que no le fueron reconocidas en la jurisdicción de segundo grado. Entonces, ¿cómo se controla la circunstancia de que, pese a que usted procuró a toda costa hacer valer sus derechos, sus alegatos, el imperio de disposiciones legales, y fueron desconocidas por la jurisdicción de segundo grado? Entonces, yo soy abanderado del control de la Corte de Casación. Incluso por eso soy refractario al tema de la limitación de recursos de casación fundado en la cuantía de un crédito que se esté discutiendo, porque eso es una permisibilidad, por así decirlo, legal, de no controlar la aplicación correcta de la ley en la jurisdicción de segundo grado. De consiguiente, no se pierde el carácter ejecutorio de pleno derecho en segundo grado. De ninguna manera, lo que suele es atenuarse. Fíjense que con anterioridad a la modificación. De una forma general. Porque sí, y la ley lo exceptúa. Porque una cosa es que el control se mantenga. Ahora bien, otra cosa es una condición que trae el recurso, que es la suspensión. Sí, pero déjeme señalarle algo. Mire, el escenario diferente lo constituye el artículo 12 de la ley de casación, de la ley 3726. Que fue modificado ahora. Que cuando usted introducía una demanda en suspensión, pues ya de pleno derecho se mantenía suspendida la ejecución hasta que la Suprema Corte estatuyese sobre la pertinencia de esa demanda de suspensión. Si la rechazaba y no le veía mérito, entonces la ejecutoriedad se imponía. Claro. Entonces es una especie de equilibrio. Consignar el carácter suspensivo del pleno derecho de la interposición de recursos es una especie de equilibrio y de garantía que usted tiene a señalar de qué me sirve un recurso de casación si me ejecutan.
si naturalmente las disposiciones contenidas en la decisión de segundo grado se habrán de imponer y harían inefectivo el recurso de casación, porque cuando la Suprema Corte de Justicia haya de estatuir, ya carecería de sentido el sancionar la incorrecta aplicación de la ley, porque la ejecución se produjo y generalmente cuando se trata de ejecuciones de corte irreversible, como por ejemplo que una venta en pública subasta pueda verificarse, sea mobiliaria o inmobiliaria, u otro tipo de actividad jurídica en que naturalmente la reversibilidad sería eminentemente costosa. Entonces, por eso hay una distinción en el caso de la materia laboral que establece la ley 491, que ahí sí hay que someter la instancia en suspensión porque quiso efectuar una diferenciación. En materia de amparo también. Ya, y en materia de amparo también. Y entonces... Aunque ya eso no tiene sentido ya por la reforma de la 37. Indudablemente, pero antes sí indudablemente, pero yo pienso que constituye un elemento de equilibrio, un elemento protector del justiciable, que la interposición de un recurso de casación surte efecto suspensivo. ¿Por qué razón? Porque usted se expone a dejar abandonado al criterio de los jueces la pertinencia de detener o no la ejecución, pero al mismo tiempo también bajo condicionamientos, porque estaría que la Suprema Corte de Justicia, si acuerda una suspensión, le exija la prestación de una fianza o en efectivo o con una garantía real. Y entonces también eso genera un perjuicio adicional para el llamado debido proceso y para el llamado también recurso efectivo. Fíjese lo que tuvo que hacerse con aquel famoso artículo 63 del Código Tributario que instituía el denominado solve repet. Claro. Correcto. Pague antes que tuvo que pague y después repita. Claro. Entonces tuvo que declararlo inconstitucional porque verdaderamente constituye un atentado al patrimonio. Usted era condenado por una jurisdicción administrativa y tenía que pagar primero para que le fuese admitido el recurso. Entonces, en todas aquellas esferas en que se instituya la protección, la garantía, el equilibrio procesal, pues indiscutiblemente que hay que orientarse por esa consagración, tomando en cuenta que necesariamente el poder de control, la facultad de determinar la correcta o incorrecta aplicación de la ley, indiscutiblemente que no debe atenuarse con respecto a la Corte de Casación. Bueno, la verdad es que, como dice Lorenzo, una hora es insuficiente para abordar este tema con Francisco. Y obviamente vamos a aprovechar para emplazar al licenciado Francisco Durán, profesor Francisco Durán, para que próximamente nos acompañe aquí en Principalmente Fran, porque la verdad es que la forma en que tú lo explicas le es asimilable y entendible a todos los televidentes de Principalmente. Vamos a esperar que así sea. De manera que, Fran, fue un enorme placer estar contigo y en una próxima ocasión te tendremos nuevamente aquí para seguir abordando este tema que es de sumo interés, pero que además tiene una vastedad enorme. Sí, como el caso de las vías de recursos. Se nos quedaron muchísimos temas por tratar. Naturalmente. Gracias.